Escuchen a Don Quijote acatarrado. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de lanza en artillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó en las más noches. Duelo y quebranto los sábados, lentejas los vientos. Algún palomino de añadidura los domingos concluían las 3 partes de su hacienda. El resto de ellas concluían sayo de velarte, calza de velludo para la fiesta con su pantuflo de lo mismo. Y los días de entre semanas se honraba de su vellorí de lo más fino. Tenía en casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así encillaba el rocín como tomaba la bodadera. Frizaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escribe, aunque por conjetura verosímil se da a entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaban ociosos, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todo cuanto pudo haber de ellos, y de todo ninguno le parecía tan bien como lo que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquella intrincada razones suyas le parecían de perla, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío en donde muchas partes se hallaba escrita: la razón de la cirrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra razonable fermosura. Tuvo mucha competencia con el cura de su lugar, hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Febo, y que si alguno se podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura
que se le pasaba la noche leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que él leía en los libros, así de encantamiento como dependencia, batalla, desafío, herida, requiebro, tormenta y disparate imposible. En efecto, rematado ya el juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que a él le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con su arma y caballo a buscar la aventura, y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligro, donde acabándolo cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que había sido de su bisabuelo, que tomada de orín y llena de moho, luengo siglo había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía la apariencia de una celada entera. Es verdad que para probar que era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazo. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole una barra de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuarto que un real y más tacha que el caballo de Gonela, un bufón de la corte del duque de Ferrara, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaba. 4 días se le pasaron en ver qué nombre le pondría, y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió y deshizo, y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin vino a llamarle Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era. Una vez puesto nombre a su caballo y tan a su gusto, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento se llevó otros 8 días, y al cabo de los cuales vino a llamarse Don Quijote. Quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con lo que a su parecer
declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba al tomar el sobrenombre de ella. Limpia pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a un rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que solamente le faltaba buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hoja y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él así: si yo por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodilla ante mi buena señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Un inciso: talante, palabra que un mequetrefe sisgarabí presidencial malapropió 4 siglos después. Sigo. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza de buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino, y significativo, como todo lo demás que a él y a sus cosas había puesto. Con lo que llegamos al segundo capítulo, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote, en que hablando consigo mismo decía: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la historia de mis verdaderos hechos, que el sabio que lo escribiera no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida, de esta manera: apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, la dorada cebra de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora,
que, dejando la blanda cama del celoso marido, el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel, a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tabla para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que sea, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Y así iba añadiendo otras cosas, todo al modo de lo que su libro le había enseñado. Y caminaba tan despacio, y el sol entraba tan a prisa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si alguno tuviera. Y yo espero que con esta larga plática acatarrada no haya derretido los vuestros. Lo siento.